La Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos más importantes de toda la historia. A continuación, le presentamos detalles. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. Las naciones europeas, agrupadas en dos grupos militares que se enfrentaban, estos eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más mortíferas en toda la historia, con un aproximado de entre 50 y 70 millones de víctimas, es decir, un 2.5 de la población mundial de esa época. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia. El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. En este conflicto armado, Japón dejó caer sobre China armas biológicas. Dejaron cargadas bombas llenas de pulgas con la peste borbónica. Hitler quería realizar un lago artificial que cubriera toda la superficie de Moscú. Si él llegaba a ganar, pues pretendía asesinar a todos los residentes de ese lugar. Suicidios en Gran Bretaña cayó durante la guerra en un 33%. Cuando finalizó el conflicto, las cifras volvieron a las de 1939. El ejército más peligroso para sus propios integrantes era el soviético. Un soldado ruso tenía 30 veces más posibilidades de morir en combate que uno norteamericano. La primera víctima de la Segunda Guerra Mundial fue Franz Honiok, que murió en manos de un grupo de polacos partizanios en 1939, esto dicho por los primeros informes oficiales. Los pilotos soviéticos derribaron más de 500,000 de aparatos alemanes mediante la desesperada táctica de embestidas en el aire. Se dice habitualmente que la guerra es la madre de todas las innovaciones y de hecho lo fue. Hubo más avance en 4 años que en los 70 anteriores. Entre los inventos más importantes está la computación, energía nuclear, motores y muchas otras innovaciones que hasta el día de hoy utilizamos. En Rusia, donde peleaba la mayor parte del ejército alemán, Hitler sufrió una de las más grandes y humillantes derrotas de su vida. El 2 de febrero de 1943, los alemanes rodeados en Stalingrado por el llamado Ejército Rojo de noviembre, se rinde en medio de una batalla que costó al eje 500,000 de hombres. Cuando se dice que a un hombre ruso le tocan 3 mujeres, esto tiene una razón de ser. En la época del conflicto armado murieron 17 millones de hombres de la URSS, es decir, el 80% de la población masculina. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran comunistas alemanas, socialistas, socialdemócratas, romanos gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, clérigos, cristianos y personas acusadas de comportamiento social o anormal. Para facilitar la solución final, el genocidio de los judíos, los nazis abrieron campos de exterminio en Polonia. Chelmo, el primer campo de exterminio, abrió en diciembre de 1941. Los nazis construyeron cámaras de gas para aumentar la eficiencia del proceso y para hacerlo más impersonal para los verdugos. En Auschwitz, el campo de exterminio de Birkenau tenía 4 cámaras de gases. Al culminar las deportaciones, hasta 8.000 judíos fueron gaseados cada día. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, los alemanes dejaron que los prisioneros de guerra soviéticos murieran por la falta de cuidados, comida, ropa, vivienda y atención médica insuficientes. Pero en la primavera de 1942, las autoridades alemanas empezaron a utilizar a los prisioneros de guerra soviéticos para hacer trabajos forzados en varias industrias de guerra. Cientos de miles de civiles soviéticos también fueron deportados a Alemania, Austria y Bohemia-Moravia, donde la mayoría, encarcelados en los llamados campos de residencia, hacían trabajos forzados. El término Ghetto proviene del nombre del barrio judío de Venecia, establecido en 1516. Durante la Segunda Guerra Mundial, los guetos eran distritos urbanos. Con esto quiere decir que ellos eran electos y compartían las responsabilidades de un gobierno local a un consejo de condado, en la cual los alemanes obligaban y forzaban a la población judía a vivir en condiciones extremadamente miserables. Aislaban a los judíos y los separaban de la población que no pertenecía a ella. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon más de 400
solo para separar a los judíos de la población de ellos. Otro de los datos más impactantes de la contienda fue la purga de la comunidad judía, que Alemania llevó a cabo durante estos años de guerra. Se estima que hubo unos 71 campos de concentración, con presencia en más de 20 países. Durante esta época, más de 6 millones de judíos perdieron la vida, y estas serían las personas registradas, así que la cifra exacta sería muy complicada de saber dado los registros de la época. Técnicamente, el conflicto todavía no termina, o al menos en el papel. Desde el fin de la guerra, países como Rusia, Japón y China han iniciado disputas territoriales y sí, hasta el día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Uno de los casos más sonados fue en el año 2000, cuando Japón y Rusia intentaron firmar por el fin el Tratado de Paz oficial. Sin embargo, el intento fracasó. Fue Estados Unidos quien utilizó el armamento más mortífero utilizado hasta la época. El ejército americano hizo estallar 2 bombas nucleares en agosto de 1945. La primera fue sobre Hiroshima el 6 de agosto, la segunda 3 días después, en la población de Nagasaki. Las 2 bombas mataron a unas 200.000 personas en segundo y dejaron más de 150.000 heridos. Virginia Hall, una espía británica, engañó a decenas de nazis para que mantuvieran relaciones sexuales con prostitutas que padecían sífilis y gonorrea. Esta mujer fue considerada durante años la espía más peligrosa de todas, por la Gestapo y por el mismísimo jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Y no solo eso, sino que logró escabullirse de los servicios secretos hermanos y sabotear trenes a pesar de contar con una pierna de madera. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos hasta la próxima. La Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos más Pero no camines, importantes. quédate ahí. Yo quiero caminar, pues. Blooper. Dale. Hubieron alrededor de 50 y 70. Mascarilla. La mascarilla, señora. Estos eran los informes oficiales. Japón bombardeó China con cancelando. Se suele situar, no me mires, tras la inversión Alemania, puta, 6 horas más tarde. 3%, vamos. Ya. Espérate, que ya me pusiste nervioso. Barra. Dale rápido, que estoy grabando aquí.